La crucifixión de San Pedro. Caravaggio. Continuamos nuestro recorrido por la pintura barroca con otra obra maestra, la crucifixión de San Pedro de Caravaggio, pintor italiano nacido en Milán, Italia, en el año 1573. Miguel Angelo Merisi de Caravaggio nació en el seno de una familia acomodada. Su padre, Fermo Merisi, trabajaba como administrador y arquitecto del Marqués de Caravaggio, ciudad de la que más tarde el artista tomaría el nombre. Fue discípulo de Simone Peterzano en Milán. Trabajó también en el taller del pintor Giuseppe Cesari, para quien pintó cuadros sobre motivos de frutas y flores. La utilización de modelos populares, es decir, de gente del pueblo para pintar sus primeras obras profanas, así como sus posteriores composiciones religiosas, atrajeron el interés sobre su obra de las autoridades religiosas de la Contrarreforma, por su gran realismo y por su carácter devocional. Empleó con gran profusión el claroscuro como técnica para imprimir mayor dramatismo a sus obras. Es lo que posteriormente se ha conocido como tenebrismo. De su primera época podemos destacar obras como Muchacho con gesto de frutas o David, vencedor de Goliat. Caravaggio gustaba de frecuentar ya desde su juventud la vida nocturna, por lo que en numerosas ocasiones se vio envuelto en riñas callejeras, llegando a ser herido de gravedad en alguna de estas reyertas y teniendo problemas con la justicia. Fruto de una de estas reyertas y con una orden de captura a sus espaldas, el pintor se ve obligado a huir por mar hacia Roma. Sin embargo, en una de las escalas perdió el barco y el equipaje, y tratando de continuar a pie y agotado por las heridas, el hambre y el cansancio, Caravaggio muere prematuramente a los 37 años en 1610. Una de las piezas cumbre de este genial pintor italiano fue sin duda la Crucifixión de San Pedro, una de las obras más representativas del barroco italiano. En él se representa el martirio de la Crucifixión de San Pedro. Como podemos ver, la historia tras la pintura dice que el apóstol pidió ser crucificado como su maestro, pero cabeza abajo, ya que sentía que no era digno de compartir el mismo martirio de su maestro Jesús. En esta pintura encontramos las principales características del estilo y técnica de Caravaggio, es decir, un gran formato, mide 2,3 metros de alto por 1,75 de ancho, figuras de tamaño casi natural que ocupan la mayor parte de la superficie del cuadro, una fuerte iluminación que proviene de la izquierda y que parece luz natural, pero de la que en realidad no sabemos con certeza su origen, un fondo casi neutro y sobre todo un gran naturalismo en la representación de los personajes. La figura de San Pedro, como en otras obras de Caravaggio, es la de un anciano de fisonomía corriente, casi vulgar, incluso decrépita, propia de una persona de avanzada edad, aunque, en este caso, parece dotado de mayor fortaleza física y dignidad que en otras representaciones. En su rostro son visibles claramente el dolor y la angustia del personaje ante su inminente muerte en la cruz, pero que no obstante rezuma dignidad. Caravaggio aprovechó el hecho de la crucifixión en la cruz invertida para componer un escorzo en diagonal, muy violento, hacia abajo. Es por eso que vemos a San Pedro intentando incorporarse, adelantando su torso para mirar hacia afuera del cuadro, en un gesto que dota a la escena de gran tensión y movimiento. Las figuras de los romanos que proceden a levantar la cruz son representadas como figuras tenebrosas en la sombra, con sus rostros casi ocultos y poco definidos, con lo que Caravaggio intenta realzar el importante esfuerzo que tuvieron que hacer para levantarlo. Esto queda patente también en las posiciones forzadas, poco naturales, en las que se encuentra para poder realizar su trabajo. Al contrario que en otras obras, en otras pinturas sobre la crucifixión de Jesucristo, en esta nos llama la atención la ausencia de sangre o de manifestaciones evidentes del martirio. Como no podía ser de otra manera tratándose de Caravaggio, vemos que la luz se centra en iluminar la cruz
y al personaje principal, anulando casi por completo el contexto en el que se desarrolla la escena, que queda en penumbra, sin paisaje ni espacio reconocible, centrándose así la atención en lo importante, la crucifixión de San Pedro. De nuevo, una de las características principales del barroco. Aunque predominan los tonos marrones, podemos encontrar 4 colores que destacan: el cuerpo blanquecino y amarillento del santo, el rojo del manto de uno de los esbirros, el verde del pantalón del mismo sujeto y, por último, el marrón claro del pantalón del torturador en primer plano. Destacaremos como detalle los pies bastante sucios de la esquina inferior izquierda. Asimismo, contrastan también las actitudes de los protagonistas. Por un lado, la dignidad del santo. Por otro, la indiferencia de sus torturadores. Hemos de decir que este cuadro fue tan importante en su época que sirvió de inspiración a numerosos pintores de su tiempo, entre ellos al gran artista holandés Rubens.